Buenas noches. El tema que vamos a exponer hoy es el poder constituyente y el poder constitucional. Mi compañero Fernando Jiménez Quirós y una servidora de ustedes, Janet Vázquez, vamos a explicarles sobre el poder constituyente y el poder constitucional, analizando el país de Argentina. Mi compañero les empezará a platicar acerca de algunos rasgos generales del país de Argentina y posteriormente platicarles acerca de la constitución de dicho país. Buenas noches, mi nombre es Fernando, les hablaré sobre Argentina. Bueno, Argentina tiene como nombre oficial República de Argentina. Su territorio es muy extenso, ya que cuenta con 3.761.274 kilómetros cuadrados. Su capital es la ciudad de Buenos Aires. Su idioma oficial es el español. Su moneda es el peso argentino. Cuenta con población estimada de 40.117.036 personas. Es un estado federal constituido por 23 provincias y una ciudad autónoma. El contexto antes de la creación de la constitución política del país, en una larga guerra civil, en aquel entonces justo José de Urquiza, quien era gobernador de la provincia de Entre Ríos, se alza en armas contra la dictadura de Juan Manuel de Rosas, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Justo José de Urquiza, fiel a los principios del Pacto Federal de 1831, invita a las provincias a romper relaciones con Rosas. Juntos forman el Ejército Grande y justo José de Urquiza pone fin a la dictadura rosista el 3 de febrero de 1852, al enfrentarse contra las tropas oficiales en la batalla de Caseros, y resulta triunfador. Entonces sí comenzó el periodo de la Organización Nacional y en 1853 se promulga la Constitución, que con modificaciones se rige hoy en la actualidad. ¿Por qué se creó la Constitución Política del país? Bueno, se creó ante la necesidad de una postergada ley fundamental de organización tras la Declaración de la Independencia en 1816. ¿Para qué se creó la Constitución Política del país? Para construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa, promover el bienestar general del país y asegurar los beneficios de la libertad para la prosperidad de Argentina. ¿Dónde se creó la Constitución Política del país? Se creó en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo se creó la Constitución Política del país? Bueno, hubo una reunión inicial que se celebró el 31 de mayo de 1852 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Esta reunión tuvo como nombre el Acuerdo de San Nicolás. El 26 de noviembre, a las horas de la mañana, el Congreso General Constituyente se instaló con toda solemnidad en la ciudad de Santa Fe. Reunido en el edificio del Cabildo, se eligió a Facundo Saviria. Una comisión redacta el proyecto constitucional que fue presentado el 18 de abril de 1853. Y ya el 1 de mayo de 1853, el Congreso General Constituyente promulga la Constitución, que fue firmada por todos los diputados de las provincias, excepto los de Buenos Aires. A continuación, les seguirá hablando del tema mi compañera. Bueno, ¿quiénes crearon la Constitución de Argentina? En este caso, la Constitución de la Nación de Argentina
fue creada por el Congreso General Constituyente de 1853, que estaba conformado por 24 diputados de cada provincia, quienes suscribieron el texto, impulsado por el entonces jefe de Estado, Justo José de Urquiza. ¿Cuáles son las etapas de redacción de la Constitución de Argentina? Bueno, existen varias etapas para redactar la Constitución en Argentina. La primera etapa es la presentación del proyecto, en la cual es conocida como iniciativa legislativa. Esta iniciativa la puede presentar los diputados, senadores o el presidente de la nación. Es presentada en la ley de entrada, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores, se prosigue a discutirlo en la Asamblea Constituyente o Junta Grande. Este es un amplio debate entre ambas cámaras. El documento que se presenta ante la Cámara de entrada contiene el título del proyecto, en este caso la Constitución, la parte introductiva donde muestra quiénes presentan la iniciativa y en la parte sustentatoria explican los motivos para la creación de la Constitución. Una vez discutida en la Cámara de Diputados y de Senadores, se prosigue a la parte resolutoria, en donde algunas de las dos cámaras de origen de la iniciativa de proyecto se aprueba el proyecto por medio de un decreto llamado promulgación de hechos. Posteriormente se redactan los títulos, capítulos y artículos de la Constitución. Esta Constitución de 1853 se tomó como modelo a la Constitución de Estados Unidos por la Asamblea Constituyente. Después de la redacción, pasa por la aprobación del Poder Legislativo, posteriormente el Poder Ejecutivo. Una vez aprobada y revisada, se prosigue a la promulgación y posteriormente a la publicación. La Constitución en Argentina se publica en el Boletín Oficial de la República de Argentina. La última etapa de este proceso es la iniciación de vigencia. Esto quiere decir que establece la fecha en la que entra en vigor la Constitución de Argentina. En este caso, la Constitución de 1853 es la que sigue en vigor hasta la actualidad. La Constitución de Argentina ha tenido muchos cambios que han surgido con la historia de Argentina. En este caso, algunos de esos cambios han sido la reformación de dicha Constitución. La primera reforma fue realizada en 1860 debido a que la provincia de Buenos Aires no tuvo presentación en el Congreso. Fue por eso que la Constitución de 1853 fue retomada y reformada para cambiar ese aspecto. La segunda reforma fue en 1866. Se reformó para eliminar el texto que tenía la frase que decía hasta 1866. Fue para eliminar ese texto de la Constitución de 1853. La tercera reforma de la Constitución fue en 1898. Se realizó el cambio en la base de elección de diputados y el artículo que se refería a los miembros del Poder Ejecutivo, elevándose de 5 a 8. El último fue en 1949, donde afectó una amplia reforma constitucional durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Esta reforma incorporó nuevos derechos políticos y sociales, estableciendo la igualdad entre hombres y mujeres. Además, nacionalizó recursos básicos de la economía. Estableció también el voto universal secreto y directo y permitió
la reelección definitiva de los presidentes. Estos fueron los cambios que surgieron en la Constitución de 1853, que actualmente se rige en el país de Argentina. Los poderes de la Unión de Argentina son el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. En conclusión, vamos a platicar acerca de la comparación del poder constituyente en Argentina y del poder constituyente en México. Una de las diferencias es la forma y la estructura de su constitución, ya que varía la cantidad de artículos que contiene en cada una de sus constituciones, además de la estructura de los títulos y capítulos. Otra de las diferencias es que en México no ha habido tantas reformas constitucionales como en Argentina. En Argentina, cuando surge un problema, esta se lleva ante la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores y en la Asamblea de Constituyentes para analizar dichos problemas y poder cambiarlos y disolverlos para una nueva reforma constitucional. En cambio, en México, a partir de la promulgación de 1917 hasta la actualidad, es la única constitución que nos ha regido. Esto es una de las diferencias más notables que podemos hacer entre Argentina y México. Una de las semejanzas de estos dos países es que la Constitución es la única carta magna con mayor validez que rige, controla a la sociedad de dicho país. Gracias.